Muy buen día, cordial saludo para todos. El grupo número 7, conformado por María Elizabeth Pérez, Carmen Zapasachoa, Marta Lucía Mojica y Anayibe Martínez, presentan la investigación etnográfica. Desde el punto de vista de Malinowski, define la etnografía como la rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Hoy en día la etnografía y la tecnología se complementan, se puede encontrar como método o como producto. Le ha hecho grandes aportes al posmodernismo, a los estudios de casos, a la teoría crítica, al feminismo, al marxismo y a la etnometodología. La investigación etnográfica realiza estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura particular, pueblos o tribus. Se tiene en cuenta el objetivo, la intención, la perspectiva, la hipótesis, el diseño, el problema y las técnicas de investigación, principalmente las entrevistas. También se tiene en cuenta las características de la comunidad, el análisis de datos. Hammersley y Atkinson sugieren para una investigación etnográfica realizar el trabajo de campo, sistematizar el diario de campo y sistematizarlo en el menor tiempo posible. Se hace la evaluación mediante la determinación del nivel de participación, la recolección de información, el nivel de objetividad y la confiabilidad, la cual puede ser externa o interna desde el punto de vista de Lecomte y Goetz. Las características de una investigación etnográfica es que utiliza para definir un problema de investigación, se utiliza para identificar a los participantes en un entorno social, para documentar un proceso o para diseñar medidas apropiadas al entorno. Recordemos que no hay etnografía sin escritura. Un investigador etnográfico se caracteriza porque toma decisiones, es cinematógrafo, realiza grabaciones sonoras, toma fotos, elabora mapas, es un excelente lingüístico, profundiza en la investigación, tiene una mente abierta, excelentes relaciones interpersonales y es fundamental en el proceso investigativo. Los componentes de una investigación etnográfica son título, resumen, introducción, revisión de publicaciones, revisión metodológica, resultados y bibliografía. ¿Cuáles son los principales tipos de etnografía? Los tipos de etnografía son procesales, holística o clásica, particularista, de corte transversal, educativa y etnohistórica. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que busca cada tipo de etnografía en el estudio de una comunidad o fenómeno? Los principales aspectos son: en la etnografía procesada se centra en observar los procesos y cambios en un tiempo dentro de una comunidad o grupo. Su enfoque es dinámico. En la etnografía holística o clásica se enfoca en grupos amplios y su resultado es extenso. Su enfoque es global y completo. En la etnografía particularista es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares. Su enfoque es sobre un tema específico. La etnografía de corte transversal se realizan estudios de un momento determinado de los grupos investigados. Su enfoque es estático en un punto temporal. La etnografía etnohistórica: balance de la realidad cultural actual como producto de sucesos del pasado. Su enfoque es histórico y evolutivo. La etnografía educativa se centra específicamente en lo educativo, en la manera como se aprende y cómo se enseña a un grupo determinado. Su enfoque se centra en la educación. ¿En qué coinciden los tipos de etnografía? En los siguientes aspectos o elementos: abordar el objeto de estudio con miras de comprender e interpretar una realidad, en cumplir con la finalidad de producir conocimiento y planteamientos teóricos, en analizar e interpretar la información
proveniente de un trabajo de campo y en utilizar datos de información verbal y no verbal. ¿Qué es la etnografía educativa? Es un enfoque de investigación cualitativa que estudia los procesos educativos en contextos reales, centrándose en la cultura y las interacciones dentro de las instituciones escolares. Esta metodología investiga los eventos diarios del entorno educativo, proporcionando datos descriptivos sobre los medios, contextos y participantes, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento y dinámicas en las relaciones sociales que se desarrollan en dicho contexto. En esta diapositiva encontramos los estudios que aborda la etnografía educativa. ¿Cuáles son las fases? Para llevar a cabo una investigación etnográfica en educación se siguen varias fases claves. El primer paso es la elección del tema y del contexto. En esta etapa definimos el área que queremos estudiar. Aquí también determinamos cuál será el enfoque y los objetivos que guiarán nuestra investigación. Una vez definido esto, pasamos a la fase del acceso al campo. Esto implica obtener los permisos necesarios para poder ingresar al entorno educativo donde realizaremos el estudio. También es importante en esta fase establecer buenas relaciones con los participantes, ya sean estudiantes, docentes o el personal educativo. La siguiente fase es la de observación y participación. Aquí es donde nos sumergimos en el día a día del entorno educativo, observando de manera detallada y participando en las actividades cotidianas. Durante este proceso entramos en la fase de recolección de datos, donde registramos toda la información necesaria. Una vez recolectados los datos, pasamos al análisis. Aquí identificamos patrones y temas recurrentes y estudiamos cómo se relacionan los distintos actores dentro del sistema educativo. Luego, llegamos a la fase de interpretación y redacción. En este punto elaboraremos una narrativa coherente que explique los hallazgos de nuestra investigación. Finalmente está la presentación de resultados. Aquí compartiremos nuestros hallazgos con la comunidad educativa y proponemos recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en la etnografía educativa? En la etnografía educativa existen varias técnicas cualitativas que nos permiten obtener una comprensión profunda del contexto educativo. Estas son las más importantes. Todas estas técnicas se complementan entre sí para ofrecer una visión integral del entorno educativo, permitiendo capturar tanto las prácticas observables como las percepciones y significados que los participantes le atribuyen. ¿Cómo se valida la etnografía educativa? Es importante revisar los conceptos validez, fiabilidad. La validez se refiere a la capacidad de reflejar la realidad cultural que se estudia, en tanto la fiabilidad es la consistencia y replicabilidad de los resultados. ¿Qué estrategias se siguen para lograr la validez? La contextualización. El marco sociocultural debe ser claro para ubicar al lector en el contexto en el que nos movemos, permitiendo de esta manera una visión holística sobre el estudio. Saturación. Se refiere a las múltiples pruebas que se hacen hasta agotarlas para lograr al final que unos resultados coincidan con otros. Negociación con los implicados. Las personas objeto de estudio aseguran la validez y credibilidad del estudio en tanto aceptan la información escrita por el etnógrafo. Triangulación. Existen varios tipos. Triangulación de métodos, triangulación de sujetos, triangulación de espacios y de tiempos. Calidad de las conclusiones. Según Miles y Huberman en 1994, deben haber estas 5: objetividad, fiabilidad, validez interna, validez externa y utilización. Esta última se refiere a la aplicación u orientación a la acción. ¿Hasta qué punto los programas o acciones se derivan de los hallazgos de estudio? El sesgo del observador. Es por ello que también se habla del sesgo del observador. Ver lo que uno quiere ver.
basar la observación en la subjetividad o ver solo los efectos del observador no deliberados, es decir, sobreactuar cuando se está siendo observado. ¿Qué hacer para evitar este sesgo? Registrar la naturalidad de la observación, evitar la generación de categorías predeterminadas. Las observaciones son in situ. Realizar la triangulación como se ha indicado. La ética de la investigación etnográfica no permite falsear deliberadamente su personalidad el investigador, falsear deliberadamente el carácter de la investigación en la que se está implicado o destapar el secreto de identidad del observado. Gracias.